Hola, espero que te encuentres bien. Te doy la bienvenida al curso de estática y el tema que veremos hoy es componentes rectangulares de un vector. Así que, comencemos. El ejercicio que voy a resolver en este video se encuentra en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática. Y el ejercicio que voy a resolver es el 2.23, que nos dice lo siguiente. Determina las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en las figuras. Bueno, ya nos están dando la figura. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a determinar mi diagrama de cuerpo libre, donde, como puedes ver, yo tengo un gancho aquí que está teniendo una fuerza que está siendo ejercida jalándolo en tres puntos diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir esos tres vectores en un punto en común que va a ser el origen en el plano cartesiano. Teniendo en cuenta esto, yo tengo mi plano cartesiano y tengo la fuerza 1 que va a ser igual a 60 libras con un ángulo de inclinación positivo de 25 grados. Voy a tener el vector 2 que le voy a entrar con la fuerza 2 igual a 50 libras con un ángulo de inclinación de 50 grados con respecto al eje menos y. Y ahora voy a tener la fuerza 3 que va a ser igual a 40 libras y un ángulo de inclinación de 60 grados negativos. ¿Por qué son negativos? Aquí en el ejercicio, a pesar de que no nos lo están dando negativos, tú tienes que ver que es negativo. ¿Por qué? Como recordarás, para medir un ángulo necesitas darte cuenta hacia dónde está girando. En este caso, está girando del eje X positivo hacia abajo, es decir, en sentido a las manecillas del reloj. Por ese motivo se considera como negativo. Recuerda, cuando es en sentido contrario a las manecillas del reloj, será un ángulo positivo. En sentido horario, será un ángulo negativo. Una vez dicho esto, vamos a calcular las componentes rectangulares de la fuerza 1. Sabiendo que nuestra fuerza 1 ya está esquematizada en el plano cartesiano, voy a hacer lo siguiente. Recordando que si yo trazo una línea paralela al eje Y, va a ser una representación de mi componente en Y, donde, ¿qué va a pasar? Si te fijas, yo aquí tengo un triángulo rectángulo con un ángulo de inclinación de 25 grados, la hipotenusa que va a ser la fuerza que está siendo aplicada, y también tengo la componente en Y, que es lo que voy a calcular y que me está pidiendo el ejercicio. Pero también voy a calcular la componente en X, que es la que descansa sobre el eje X. Teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Yo puedo aplicar un poco de trigonometría y recordar mis funciones trigonométricas. Recordando que el coseno va a ser igual a la componente en X entre la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Como recordarás, en trigonometría sabemos que la función coseno de un ángulo va a ser igual a mi cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, como yo estoy considerando el ángulo que está aquí, mi cateto adyacente va a ser la componente en X, es el que forma el ángulo, y la hipotenusa es el lado más grande de dicho triángulo, que vale 60 libras. Una vez dicho esto, a mí me importa la componente en X, voy a despejarla. Esta fuerza 1 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces tendríamos lo siguiente. F1 que multiplica a coseno de alfa, que es el ángulo que está aquí, es igual a componente en X. Una vez hecho esto, lo único que voy a hacer es invertir el sentido de mi igualdad y decir que la componente en X es igual a fuerza 1 por coseno del ángulo. Y lo único que voy a hacer es sustituir los datos que tenemos, donde componente en X va a ser igual a fuerza 1, que vale 60 libras, por coseno de 25. Entonces, yo hago estas operaciones y tendría 54.37 libras en la componente en X. Ahora, vamos a calcular la componente en Y. Sabemos que para calcular el seno es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a mi ángulo de 25 grados es la componente en Y, por eso está en su lugar.
y la fuerza 1 es la hipotenusa. En ese sentido, voy a despejar exactamente igual que como lo hice arriba. F1 por seno de alfa va a ser igual a componente en Y. Teniendo en cuenta esto, yo puedo decir lo siguiente, que la componente en Y va a ser igual a fuerza 1 por seno del ángulo. Es decir, si yo sustituyo mis valores, tendría componente en Y es igual a 60 libras por seno de 25, y al hacer estas operaciones yo tendría un total de 25.35 libras. Este sería el primer resultado de la descomposición de nuestras fuerzas en componentes rectangulares. Ahora, vamos con los componentes de mi fuerza 2. Ya como puedes ver, acaba de aparecer el esquema donde nos vamos a estar guiando. Si te fijas, nos están dando un ángulo que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Va hacia acá. Pero, ¿sobre qué eje está descansando o en qué eje inicia? Inicia en el eje Y hacia el lado negativo. ¿Podemos usar este ángulo? Sí. ¿Lo recomiendo? No. ¿Por qué? Nosotros podemos usar un poco de trigonometría y conocimientos previos de ángulos y podemos sacar un ángulo que va a ser exactamente el mismo y nos va a dar los mismos resultados, ya con todo y el signo, para evitar que tengas fallas. Pero primero vamos a saber que necesitamos la componente en X, que va a representar la línea roja, y la componente en Y, que va a ser la línea verde, como se muestra en el esquema. Y voy a aplicar las mismas funciones trigonométricas, pero ¿qué va a pasar? Si te fijas, el seno del ángulo me va a dar la componente en X. ¿Por qué? Si este es el ángulo que me están dando, esta va a ser la componente en X. ¿Por qué? Es una línea paralela al eje X. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo sé que el seno de alfa es igual a componente en X entre la fuerza 2. Teniendo en cuenta esto, voy a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con la fuerza 1, despejar. Y tendría lo siguiente, componente en X va a ser igual a F2 por seno del ángulo. Una vez hecho esto, voy a sustituir los datos, pero el ángulo que voy a considerar es el que va a estar dado a partir con referencia del eje X positivo. Entonces, ¿cómo vas a calcular ese ángulo? Tú sabes que un medio círculo es igual a 180 grados y la mitad vale 90 grados. Entonces yo voy a considerar 180 más 90 nos darían 270 menos los 50 grados que nos están dando aquí. Nos quedaría un ángulo de 220 grados. Y es lo mismo que tendríamos si calculáramos el seno de menos 50 en esta parte. Pero como te repito, yo recomiendo que sea mejor considerar el ángulo que va con respecto al eje X positivo para que ya el resultado te dé con el signo y todo. Entonces, yo tendría que la componente en X va a ser igual a ¿qué? A 60 libras por el seno de 220 grados, que es este que está marcado con el círculo rojo. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Al meter los datos en mi calculadora tendría menos 32.13 libras. Y si te fijas, tiene mucha lógica. ¿Por qué? ¿Hacia dónde está apuntando el vector? Está apuntando hacia el eje X negativo. Entonces, tiene mucha lógica que la componente en X es negativo. Esta es tu forma de comprobar si tu dato en la calculadora está bien. ¿Y qué va a pasar con la componente en Y? Exactamente lo mismo. ¿Hacia dónde está apuntando el vector? Bueno, está apuntando hacia abajo, en el lado del tercer cuadrante. Entonces, los dos ejes van a ser negativos. Por tanto, las dos componentes serán negativas. Y sabemos que para calcular la componente en Y va a ser igual a ¿qué? Coseno del ángulo, que es el ángulo que nos están dando aquí, va a ser igual a componente en Y entre la fuerza 2. Entonces, como sabemos, si despejamos nos quedaría que la componente en Y va a ser igual a fuerza 2 por coseno del ángulo. Si yo sustituyo los valores, tendría componente en Y es igual a 50 libras, que es el valor de la fuerza 2 por coseno de 220 grados. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos 38.30 libras.
Y como puedes ver, el resultado también dio negativo, por tanto nuestro cálculo está correcto. Vamos por la tercera y última fuerza. Sabemos que la fuerza 3 es igual a 40 libras con un ángulo de inclinación de menos 60 grados. Y voy a calcular la componente en Y y la componente en X. Que recuerda, la componente en Y la estoy representando con la línea roja y la componente en X va a ser la línea verde, que está sobre el eje X. Entonces sabemos que el coseno del ángulo va a ser igual a componente en X entre la fuerza 3. Y si la despejamos tendríamos exactamente lo mismo que estuvimos haciendo con la descomposición de las componentes en la fuerza 1. Teniendo en cuenta esto, yo voy a hacer lo siguiente. Sustituir componente en X va a ser igual al valor de la fuerza 3, que en este caso vale 40 libras, por coseno de menos 60 grados. ¿Por qué? Como está en sentido horario el ángulo, va a ser negativo. Y al resolver las operaciones yo tendría 20 libras en la componente en X. Ahora, vamos a sacar lo mismo, pero con la componente en Y, aplicando la función seno, y tendríamos lo siguiente. Fuerza 3 por seno del ángulo va a ser igual a la componente en Y. Y al sustituir los valores tendría componente en Y es igual a la fuerza 3, que vale 40 libras, por seno de menos 60 grados. ¿Y esto va a ser igual a qué? Bueno, va a ser igual a la componente en y tendrá un valor numérico de menos 34.64 libras. ¿Por qué salió ese menos? Si tú metiste los datos en la calculadora, directamente te lo arroja. Pero, si tú lo quieres ver de manera gráfica, ¿de qué lado está siendo proyectado el vector? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia el eje X positivo, pero Y negativo, debido a que va hacia abajo. Y con esto ya queda terminado el ejercicio 2.23. Vamos a hacer un breve resumen de lo que acabamos de hacer. En el ejercicio 2.23 nos daban esta figura, en la cual descompusimos los vectores, pero primero hicimos un diagrama de cuerpo libre, donde nos quedó de la siguiente manera. Y para poder descomponer los vectores en sus componentes rectangulares, ocupamos un poco de funciones trigonométricas. Y esas funciones trigonométricas, al hacer los despejes y las operaciones, obtuvimos las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores. Ahora, a partir de aquí, como un extra, vamos a resolver el ejercicio 2.33, que dice lo siguiente: determine la fuerza resultante de las tres fuerzas del ejercicio 2.23, que son las que acabamos de calcular. En ese sentido, vamos a calcular la fuerza resultante, donde nosotros ya tenemos las componentes en X y en Y. Para poder calcular la resultante, lo que vamos a hacer es sumarlas. ¿Con qué fin? Con el fin de tener la sumatoria de fuerzas en la componente en X y la sumatoria de fuerzas en la componente en Y. Esos dos nos van a dar una coordenada que va a ser el punto donde va a estar representada nuestra fuerza. En ese sentido, yo voy a sumarlas y voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? A sumar 54.37 libras de la fuerza 1 en X, más, en este caso, porque el resultado nos dio negativo, va a ser menos 32.13 libras más 20 libras de la fuerza 3. Esto como resultado nos daría 42.24. Va a pasar lo mismo con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde tendríamos lo siguiente: 25.35 libras menos 38.35 libras menos 34.64 libras. Al hacer las operaciones tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos 47.64 libras. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular la magnitud de nuestra fuerza resultante. Esa fórmula tendría que tener la siguiente forma: la fuerza resultante, que va a ser la hipotenusa del triángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado.
¿Cuáles son esos valores? Son los que acabamos de calcular, son las sumatorias de fuerzas. Teniendo en cuenta eso, al sustituirlo tendría lo siguiente: raíz cuadrada de 42.24 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, menos 47.64 elevado al cuadrado. Al hacer las operaciones del argumento de la raíz, tendríamos como resultado raíz de 4053.7872, y esto, al sacarle la raíz, tendríamos que la fuerza resultante tendría una magnitud de 63.66 libras. Ya calculamos la magnitud de nuestra fuerza resultante. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, como dato adicional, lo podemos graficar para que se interprete y sepamos hacia dónde va a ir dirigida. En este caso, yo tengo mi plano cartesiano y la componente en X es positiva, por tanto, va a ir hacia el lado positivo de las X en el plano cartesiano. Pero la sumatoria de fuerzas en Y va a ir hacia el lado negativo de Y, entonces irá hacia abajo. Por lo tanto, nos quedaría en el cuarto cuadrante. En ese sentido, yo tendría que ese sería mi vector resultante. Pero, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta la magnitud, que vale 63.66 libras, y el ángulo. El ángulo no lo conocemos, pero tenemos todo lo necesario para poderlo calcular. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las componentes rectangulares de nuestra fuerza resultante, donde si yo trazo esa línea que es paralela al eje Y, voy a tener la componente en X en la parte del eje X y la componente en Y, que es la línea morada que acaba de trazarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo usar cualquier función trigonométrica para poder calcular el ángulo de mi fuerza resultante con respecto al eje X. En este caso, vamos a usar la función seno de alfa es igual a cateto opuesto, que corresponde en este caso a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, entre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza resultante. Si yo despejo el ángulo, yo tendría que alfa va a ser igual a seno a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la fuerza resultante. Al sustituir los datos, yo tendría alfa es igual a seno a la menos 1 de menos 47.64 entre 63.66. Al hacer la división, tendríamos que alfa va a ser igual a seno a la menos 1 de menos 0.74. Al hacer la operación en la calculadora, tendremos que alfa va a valer menos 48.44 grados, que como puedes ver es este ángulo negativo, porque va en sentido a las manecillas del reloj. Si yo lo quiero dejar positivo, lo único que tengo que hacer es sumarle 360 grados, que es toda la vuelta. Por tanto, si yo le sumo eso, me quedaría como resultado, en base al eje X positivo y el ángulo positivo, igual a 311.56 grados. Y con esto ya terminamos de resolver el ejercicio 2.33 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, del autor Beer. Teniendo todo a nuestro favor, espero haberte ayudado con tu estudio del día de hoy. Y recuerda, las matemáticas nos enseñan que todos los problemas en esta vida tienen solución. Solo tienes que dedicar tiempo y esfuerzo para encontrarlas. Un saludo y mucho éxito.